Hola. Bienvenido a este nuevo audiolibro en nuestro canal. Si te gusta sumergirte en historias emocionantes llenas de intriga, justicia y misterio, este relato es para ti. Antes de comenzar, no olvides suscribirte, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros capítulos. En esta ocasión, te traemos un drama en Livonia, una novela de Julio Verne que nos aleja de los paisajes exóticos y nos lleva al frío y severo mundo del Imperio ruso. Aquí, un crimen misterioso, un juicio lleno de tensión y la lucha por la verdad te mantendrán en vilo desde el primer capítulo hasta el último. A lo largo de 15 episodios, exploraremos cómo la justicia puede verse afectada por prejuicios, cómo los lazos familiares y políticos pueden marcar el destino de los hombres y cómo una verdad oculta puede cambiarlo todo. ¿Listos? Entonces, comencemos esta apasionante historia. Capítulo 1. El crimen en la posada de Kovno. El viento del norte soplaba con furia sobre las vastas llanuras de Livonia, ese rincón helado del Imperio ruso donde el tiempo parecía haberse detenido entre bosques oscuros y aldeas silenciosas. En la ruta que unía Riga con San Petersburgo, en medio del desamparo y el frío, se alzaba la solitaria posada de Kovno, un edificio de madera toscamente construido, con tejado inclinado y chimenea humeante que ofrecía apenas refugio a los viajeros. Era una noche cerrada, de aquellas en las que la nieve no cesa de caer, cubriendo el mundo en un manto blanco que oculta huellas, caminos y, a veces, crímenes. Un viajero había llegado al anochecer, envuelto en un pesado abrigo de piel, montado en un trineo tirado por dos caballos robustos. Se trataba del banquero alemán Poch, conocido por transportar sumas elevadas entre las sucursales bancarias de la región. Poch era metódico, desconfiado, y no viajaba sin su revólver ni sin su maletín de hierro, aquel que ahora llevaba celosamente sujeto a su lado. Solicitó una habitación, pidió un frugal plato de carne ahumada con pan negro, y se retiró temprano, tras asegurarse de que la puerta estuviese bien cerrada. No confiaba en nadie, ni en los criados de la posada ni en los viajeros ocasionales que compartían techo en aquellos días de tormenta. Sin embargo, al amanecer, una criada, al ir a limpiar la habitación, descubrió el horror. El banquero yacía sin vida en el suelo, con una profunda herida en la cabeza, y el maletín de hierro había desaparecido. No hubo gritos durante la noche, ni señales de lucha. Solo una ventana entreabierta, que dejaba entrar el aire helado, daba pistas de una posible fuga. La escena era clara. Alguien había entrado silenciosamente, cometido el asesinato y escapado bajo la nieve. La noticia corrió como el viento entre los pueblos vecinos. Un banquero asesinado en una posada aislada, no era solo un crimen, era un escándalo. Las autoridades de Kovno acudieron de inmediato, seguidas de la policía imperial y de varios enviados desde Riga. La investigación comenzó de forma urgente, y las preguntas no tardaron en aparecer. ¿Quién más se hospedaba esa noche? ¿Quién sabía del viaje de Poch? ¿Y por qué no se escuchó absolutamente nada? El dueño de la posada, nervioso, declaró que Poch no había mencionado sus planes ni su itinerario. Algunos empleados dijeron haber visto a un joven de aspecto reservado llegar horas después del banquero, y retirarse a una habitación contigua. Vestía ropas modestas, viajaba solo y no interactuó con nadie. Esa persona, dijeron, abandonó la posada al amanecer, poco antes del hallazgo del cuerpo. El nombre anotado en el registro era Vladimir Yanov. La policía no tardó en seguirle el rastro. No fue difícil encontrarle. Era conocido en ciertos círculos por sus ideas reformistas y su vinculación a publicaciones consideradas subversivas por el gobierno. Su perfil político, unido a su presencia en la escena del crimen, lo convirtió en el sospechoso perfecto. Así, antes de que el día terminara, Vladimir fue detenido, acusado del robo y asesinato del banquero Poch. Aunque insistía en su inocencia, todo parecía jugar en su contra. Lo que aún nadie imaginaba era que este crimen sacudiría los cimientos del sistema judicial de Livonia, arrastrando a jueces, políticos y familias enteras en un drama que pondría a prueba la verdad misma. Capítulo 2. Las sospechas recaen. Las primeras luces del día apenas se filtraban entre las nubes bajas y grises cuando Vladimir Yanov fue detenido. Se encontraba en una pequeña pensión de Riga, hospedado desde la noche anterior, tranquilo, ajeno al torbellino que estaba por desatarse. La irrupción de la policía lo sorprendió sin resistencia. No hubo persecución, ni escándalo. Fue una detención fría, mecánica.
A Vladimir se le mostró una orden firmada por las autoridades imperiales, acusándolo del asesinato del banquero Poch. Aquel nombre apenas le dijo algo. No sabía de qué se le hablaba, o eso afirmaba. Los agentes no escucharon razones. Le confiscaron la correspondencia, sus ropas, el equipaje. Encontraron algunos papeles de contenido político, algunos panfletos escritos a mano, nada que lo relacionara con el crimen, pero suficientes para reforzar una narrativa peligrosa, la del joven revolucionario, enemigo del orden, dispuesto a todo, incluso al asesinato. Vladimir era un estudiante brillante, idealista, educado en San Petersburgo, donde había cultivado vínculos con círculos intelectuales que cuestionaban abiertamente las estructuras del poder zarista. A sus ojos, el mundo estaba herido por la injusticia, y había que levantar la voz contra ella. Pero nunca había empuñado un arma, y menos aún asesinado a nadie. Desde su celda, incomunicado, intentaba reconstruir mentalmente qué había ocurrido. Recordaba haber pasado la noche en la posada de Kovno, sí. Había llegado tarde, cansado, y se había retirado a su habitación sin interactuar con otros huéspedes. No había oído ningún ruido extraño. Salió al amanecer, sin saber que al lado dormía la muerte. Mientras tanto, la noticia de su detención comenzaba a extenderse como un reguero de pólvora por Livonia. Los periódicos no tardaron en publicar titulares sensacionalistas. Joven agitador arrestado por el asesinato de un banquero alemán, el crimen político toma cuerpo en Kovno. Las columnas editoriales lo pintaban como una amenaza, como un símbolo de la juventud descarriada que atentaba contra los pilares del imperio. Pero hubo un lugar donde la noticia cayó como un rayo inesperado, devastador, la casa del juez Dmitri Nikolev. Nikolev era uno de los magistrados más respetados del distrito. De ascendencia rusa, hombre de principios sólidos, se había labrado una reputación de imparcialidad y rectitud. Nunca se había visto envuelto en escándalos, ni tenía enemigos declarados. Su familia gozaba del aprecio de la comunidad, y su hija, Ilka, era considerada una joven culta, discreta y de carácter noble. Vladimir Yanov era su prometido. Desde hacía 2 años, Ilka y Vladimir mantenían una relación estable, sólida. Se conocieron en una velada literaria en Riga, compartiendo lecturas de Pushkin y discusiones sobre los nuevos movimientos sociales. La joven se enamoró rápidamente de aquel muchacho apasionado, con ideas firmes y una mirada que destilaba esperanza. Nikolev, aunque al principio receló del idealismo de Yanov, acabó aceptándolo por el profundo respeto que el joven le profesaba. Cuando llegó la noticia de la detención, Ilka se desplomó. No podía creerlo. Su Vladimir, acusado de asesinato, no tenía sentido. Su padre, por su parte, mantuvo una expresión grave, sin alterarse. Pero en su interior, algo se quebraba. Sabía que la justicia, en ocasiones, no seguía el camino de la verdad, sino el de la conveniencia política. Aquel mismo día, Nikolev recibió la visita de un viejo conocido, Gregor Vladim, funcionario del Ministerio de Justicia, ambicioso, elegante y de sonrisa envenenada. Le ofreció su apoyo, o más bien, su advertencia disfrazada, que se mantuviera al margen del proceso. Que no interfiriera. Que no permitiera que el vínculo de su hija lo pusiera en una posición incómoda. Nikolev comprendió el mensaje. El caso de Vladimir era ya un asunto de Estado. Había intereses en juego. No se trataba solo de un crimen común, sino de una oportunidad para aplastar públicamente a un joven disidente, y de paso, arrastrar a quienes se vincularan con él. Ilka, pese al dolor, no se doblegó. Suplicó a su padre que investigara por cuenta propia. Estaba segura de que algo no encajaba, de que las pruebas eran frágiles, de que alguien estaba aprovechando la situación para eliminar a un inocente. Pero Dmitri Nikolev, hombre de leyes, sabía que cualquier acción precipitada podía tener consecuencias graves. La ciudad murmuraba. Las amistades se distanciaban. Los rumores crecían. Algunos preguntaban si el juez no había favorecido a Yanov en otros procesos, si acaso no lo protegía por ser futuro yerno. El apellido Nikolev comenzaba a mancharse por asociación. Y mientras tanto, Vladimir, en la celda helada de la prisión de Riga, esperaba su juicio sin saber que su destino ya estaba siendo moldeado por manos invisibles que poco tenían que ver con la verdad. Capítulo 3. La investigación. Las primeras semanas tras la detención de Vladimir Yanov transcurrieron entre rumores y tensiones. El juicio parecía inevitable,
y las pruebas, aunque escasas, eran suficientes para mantenerlo encarcelado. La policía, a pesar de las declaraciones de su inocencia, se aferraba a la teoría de que el joven, impulsado por su radicalismo, había asesinado al banquero alemán como un acto de desafío. El hecho de que Poch transportara grandes sumas de dinero, que no fuera un hombre de raíces profundas en Livonia, y que la vida del banquero fuera más bien solitaria, lo convertía en el blanco perfecto para los ambiciosos que querían hacerle daño al sistema imperial. Pero había algo que no encajaba. Los detalles, al analizarse más profundamente, comenzaban a generar dudas. Y la primera de esas dudas llegó de la mano de una carta. Era una carta escrita por Poch, fechada días antes de su muerte. La carta fue entregada a las autoridades por un comerciante local que aseguraba haberla encontrado entre los efectos personales del banquero. En ella, Poch mencionaba que había tenido que realizar un cambio de ruta debido a las malas condiciones del tiempo, y que estaba buscando a un testigo importante que podría ayudarle con negocios en la región. No había más detalles, pero el mensaje resultaba inquietante. ¿A quién se refería Poch? Y, lo más importante, ¿por qué ese testigo nunca fue identificado? El caso de Vladimir Yanov comenzó a tomar otro giro cuando un agente, al interrogar a algunos de los trabajadores de la posada de Kovno, descubrió una conversación casual entre dos empleados sobre un visitante extraño, alguien que había llegado a la posada en un trineo de manera repentina. Había sido visto con un maletín de apariencia peculiar, que también se había perdido tras el crimen. Este hombre, según los empleados, había cambiado su apariencia varias veces en el transcurso de la noche, como si intentara no ser reconocido. Esto añadió una nueva capa de misterio al caso. Ya no era simplemente un joven político subversivo el que parecía estar involucrado en el asesinato, sino que ahora había indicios de que Poch estaba involucrado en un asunto más grande, algo relacionado con otros actores, tal vez más poderosos y peligrosos que él mismo. El juez Dmitry Nikolev, con la presión creciente sobre él, decidió tomar una decisión. No podía dejar que el caso siguiera su curso sin esclarecer todos los hechos. Sabía que las autoridades estaban tomando atajos, que el caso de Vladimir estaba siendo tratado como una victoria fácil para demostrar eficiencia. Sin embargo, su conciencia, y su respeto por la ley, le impedían ser indiferente. Si su yerno estaba involucrado en un crimen, debía saberlo. Pero si no lo estaba, la verdad debía salir a la luz. Así, decidido a hacer justicia, pidió a su hija Ilka que lo acompañara en la investigación. Ilka, a pesar del sufrimiento y la angustia por la situación, aceptó. El primero de los pasos que dieron fue revisar las cartas personales de Poch. Ilka había encontrado entre sus cosas una correspondencia sin firmar, dirigida a un misterioso destinatario, con referencia a una reunión en una finca cercana a la frontera de Livonia. La carta hacía alusión a un acuerdo que debía cumplirse a toda costa, pero no detallaba en qué consistía. La esposa de Poch había confirmado que su marido había recibido varios mensajes de ese tipo durante su estancia en Livonia, pero siempre parecía evitar hablar de ellos. El siguiente paso fue una visita a la finca mencionada en la carta. La propiedad, aislada en un terreno pantanoso, parecía vacía. Pero al llegar allí, Nikolev e Ilka fueron recibidos por un anciano campesino que les relató haber visto a un hombre extraño merodeando por la zona durante las semanas previas al asesinato. Aquel hombre, según el campesino, nunca dio su nombre, pero sí mostró un interés particular por el estado de los caminos, y por los negocios que allí se realizaban, los cuales eran poco claros y envueltos en un aire de secreto. Este testigo reveló algo inesperado. Había visto al hombre, a quien describió como alguien con una figura alta y porte militar, discutir con Poch en varias ocasiones, pero no entendía sobre qué. Sin embargo, mencionó que el último encuentro ocurrió a orillas de un río cercano, una noche oscura, justo antes de la desaparición de Poch. Estas revelaciones fueron suficientes para que Nikolev decidiera llamar a más testigos. Decidió hablar con los familiares de los viajeros que se hospedaban en la posada la misma noche que Poch. Con su experiencia judicial, sabía que, aunque las piezas del rompecabezas no encajaran del todo, algo se ocultaba tras los sucesos. La figura de Vladimir Yanov empezaba a desdibujarse. No parecía ser el asesino, sino más bien una víctima de circunstancias mayores. Había sido colocado en una red de mentiras y medias verdades, una red que, por alguna razón, envolvía a personas poderosas en la región. Capítulo 4. La verdad escondida. A medida que la investigación avanzaba, la situación se volvía cada vez más enigmática.
Las pistas no parecían llevar a un único culpable, sino que, por el contrario, cada nuevo hallazgo parecía abrir más interrogantes. El caso de Vladimir Yanov ya no se trataba solo de un simple crimen. Se había transformado en una intrincada maraña de conspiraciones, mentiras y secretos ocultos. Tras la visita a la finca de la frontera, Nikolev comenzó a considerar que Poch, el banquero asesinado, no solo estaba relacionado con personas de la región, sino que su muerte podría haber tenido conexiones con figuras de más alto rango. Algo que no solo afectaba a los intereses locales, sino que, si se confirmaba, podría implicar a poderosos dentro del imperio. Con este pensamiento en mente, Nikolev decidió solicitar más información sobre los movimientos de Poch en los días previos a su muerte. Investigó más a fondo sus transacciones financieras, rastreando a las personas con las que había tenido contacto en los últimos meses. Pronto descubrió que, además de sus relaciones comerciales con la aristocracia local, Poch había sido un intermediario para el transporte de fondos que iban a parar a un destino desconocido. Los pagos eran hechos con mucha discreción, sin explicación clara. Este hallazgo provocó que la preocupación de Nikolev aumentara, pues indicaba que el banquero había estado involucrado en operaciones más oscuras que lo que inicialmente parecía. Al mismo tiempo, la familia Nikolev, particularmente Ilka, no podía ignorar la situación personal de Vladimir. Aunque los detalles acerca de su detención y su posible relación con el crimen seguían sin resolverse, ella estaba convencida de que su prometido no podía ser el culpable. Las palabras que él le había dicho en la última conversación que tuvieron antes de su arresto seguían retumbando en su mente. No soy un asesino. Alguien más está detrás de todo esto. Y esa certeza la impulsaba a seguir investigando. Fue en una reunión privada con su padre, tras una larga jornada de trabajo, cuando Ilka tomó una decisión crucial. Decidió viajar a Kovno para hablar con los demás detenidos en la prisión, con la esperanza de encontrar alguna pista que pudiera ayudar a esclarecer el misterio. Sabía que, de alguna manera, los prisioneros podrían tener información valiosa, aunque fuera indirecta. El día de su partida, el ambiente en la casa Nikolev estaba cargado de tensión. Dmitri la miró, preocupado, sabiendo que la misión de su hija no solo era peligrosa, sino que podría poner en riesgo su seguridad. Sin embargo, confiaba en la astucia y determinación de Ilka. A la mañana siguiente, Ilka se adentró en la ciudad de Kovno. La prisión no estaba lejos del centro, pero aún así representaba un mundo ajeno al que ella estaba acostumbrada. Allí, entre barrotes y muros, comenzó su investigación, hablando con los reclusos que, por diferentes razones, habían caído bajo la ley. Algunos no sabían nada, otros se mostraban reacios a hablar, pero finalmente encontró a un hombre que parecía tener la información que buscaba. Este prisionero, un joven de rostro marcado por el sufrimiento y el paso del tiempo en el calabozo, le confesó que había escuchado a un prisionero en la celda vecina hablar sobre un encuentro entre Poch y un hombre extraño justo antes de la muerte del banquero. El hombre había mencionado que la conversación había sido tensa, llena de amenazas veladas y promesas incumplidas. Este prisionero, el cual nunca pudo ser identificado por las autoridades, había sido uno de los últimos en ver a Poch en vida, antes de que su cuerpo fuera encontrado. Ilka, al escuchar esto, volvió a sentir que la conexión entre Poch y la muerte de Vladimir no era tan directa como se pensaba. Este misterioso testigo podría haber sido la clave para resolver el caso, pero la pregunta era, ¿por qué las autoridades no habían encontrado al prisionero que conocía estos detalles? Con la información obtenida, Ilka regresó a la casa de su padre, donde ambos discutieron los próximos pasos a seguir. El juez Nikolev, tras analizar lo sucedido, concluyó que la única manera de avanzar en la investigación era acudir directamente a las fuentes de poder que pudieran tener algo que ver con los movimientos de Poch. Decidió, por tanto, acudir a sus contactos en el gobierno imperial, en busca de registros y documentos que pudieran arrojar luz sobre la misteriosa relación entre el banquero y ciertos intereses superiores. Mientras tanto, el caso de Vladimir continuaba en el tribunal, con su destino aún incierto. Cada día que pasaba en la cárcel parecía alejarlo más de la libertad, y el juicio se acercaba a su punto culminante. Sin embargo, el joven no perdía la esperanza. Aunque la situación lo envolvía, aún confiaba en que la verdad saldría a la luz. Ilka y Dmitri sabían que el tiempo se agotaba. Cada vez estaba más claro que la clave para resolver el crimen no se encontraba en los tribunales, sino en una red mucho más grande de poderosos intereses, secretos y traiciones que se extendían más allá de Livonia. Ahora, más que nunca,
Era fundamental descubrir quién había sido el verdadero responsable del asesinato de Poch. Capítulo 5. La red de secretos. La investigación de Nikolev e Ilka había alcanzado un punto crucial. Cada vez más claro se hacía que la trama en la que se encontraba atrapado el caso de Vladimir Yanov no era simplemente una cuestión local, ni siquiera un crimen aislado. Había una red, compleja y sutil, que se extendía más allá de las fronteras de Livonia, que involucraba intereses que superaban la política local, los negocios y la moralidad de unos pocos. El viaje de Ilka a Kovno había sido revelador. Había logrado obtener información sobre los últimos días de Poch, pero la pieza clave seguía siendo la identidad del misterioso prisionero que había sido testigo del encuentro entre el banquero y su interlocutor desconocido. En la mente de Ilka, esa persona era esencial para entender por qué Poch había sido asesinado. Pero esa pista no era la única que había descubierto. En Kovno también había escuchado rumores sobre ciertas reuniones que, al parecer, se llevaban a cabo entre oficiales de alto rango y personas fuera de la ley, en lugares ocultos y bajo estrictas medidas de seguridad. Ilka había notado, con creciente preocupación, que las autoridades locales no parecían tener mucho interés en descubrir la verdad sobre estas reuniones. Nadie se preguntaba por qué Poch había viajado tanto a la frontera, ni quién podría haberlo atacado en el camino. Los altos funcionarios, tal vez por conveniencia o por miedo a las implicaciones, cerraban los ojos ante estas preguntas. Nikolev, al analizar la situación junto a su hija, llegó a una conclusión alarmante. Si las autoridades no estaban dispuestas a investigar más a fondo, él mismo tendría que hacerlo, aunque eso significara enfrentarse a una red de poderosos que, si se veían amenazados, no dudarían en destruirlo. Los días siguientes estuvieron marcados por una nueva serie de decisiones. Nikolev, al tratar de entender la red de secretos que se extendía por debajo de Livonia, comenzó a hacer preguntas en los círculos de poder, tratando de obtener información a través de sus contactos más cercanos. Fue durante una reunión en la que participó con un delegado del gobierno imperial cuando finalmente recibió una pista sobre la magnitud de lo que realmente estaba sucediendo. El delegado, un hombre llamado Alexei Grigoriev, dejó escapar algo que no pasó desapercibido para Nikolev. En una conversación tensa, Grigoriev mencionó un término que había estado circulando en las altas esferas: el Sindicato del Norte. Aunque trató de disimularlo rápidamente, Nikolev se dio cuenta de que este grupo tenía un control mucho mayor de lo que había imaginado. El sindicato parecía ser una organización secreta que operaba en las sombras, manejando los negocios y las relaciones políticas en Livonia y en las regiones vecinas. Si bien nadie lo confirmaba abiertamente, el nombre apareció en más de una ocasión en documentos confidenciales relacionados con Poch y los empresarios que frecuentaban la región. De alguna manera, este sindicato debía tener algo que ver con el asesinato del banquero y, por supuesto, con la implicación de Vladimir Yanov. Intrigado por esta nueva información, Nikolev decidió dar un paso más allá. Utilizando su posición en el tribunal y su acceso a archivos secretos, comenzó a investigar las conexiones entre los miembros de este sindicato y figuras clave en el gobierno, la banca y la nobleza. Lo que descubrió fue perturbador. Había ciertos elementos en el sistema imperial que operaban al margen de la ley, manipulando el comercio y las políticas a su favor, sin que los ciudadanos comunes pudieran sospecharlo. Mientras tanto, Vladimir Yanov seguía encerrado en la prisión, completamente ajeno a los giros que estaba tomando la investigación. Cada día que pasaba, la angustia por su situación aumentaba. Sin embargo, en sus pensamientos, había algo que le mantenía firme: la idea de que la verdad saldría a la luz, aunque fuera con cuentagotas. Fue en una madrugada fría, mientras él estaba sentado en su celda, cuando se le presentó una oportunidad que cambiaría el curso de los acontecimientos. Un prisionero nuevo había llegado, alguien que se mostró interesado en hablar con él. Este prisionero, que no tardó en ganarse la confianza de Vladimir, comenzó a contarle historias extrañas sobre un grupo secreto que operaba en las sombras de Livonia. Aunque sus palabras no eran claras, mencionó algo acerca de un gran juego que involucraba a personas de todos los niveles, desde simples comerciantes hasta los más altos funcionarios del imperio. La conversación dejó a Vladimir con más preguntas que respuestas, pero en su interior comenzó a sentir que este extraño visitante podría ser clave para su liberación. A lo largo de las siguientes semanas, los dos hombres compartieron más charlas, y fue en uno de esos encuentros que el prisionero reveló un nombre: Mikhail Orlov, un hombre con conexiones directas al Sindicato del Norte. Orlov, según el prisionero, había sido el encargado de hacer llegar las órdenes de liquidar a Poch.
Al parecer, Poch había estado a punto de exponerlos, y su asesinato fue la medida preventiva para asegurarse de que los oscuros secretos del sindicato no salieran a la luz. Esta revelación dejó a Vladimir completamente desconcertado. ¿Cómo podía él, un simple político, haber caído en medio de una red tan vasta? Pero lo que más le sorprendió fue la mención de Orlov. Este nombre le sonaba familiar, pero no recordaba haber tenido ninguna relación directa con él. Sin embargo, el prisionero le sugirió que Orlov podría tener contactos en las más altas esferas, incluso dentro del propio círculo imperial. De vuelta en el despacho de su padre, Ilka había comenzado a descubrir más detalles sobre las relaciones entre Poch y los miembros del sindicato. Encontró más documentos que apuntaban hacia una alianza peligrosa entre algunos banqueros, oficiales militares y nobles. La sombra de Orlov comenzaba a aparecer también en esos archivos. Parecía que este hombre era una pieza central en toda la intrincada trama. Con esta nueva información, Ilka y Nikolev se prepararon para dar un paso arriesgado, una confrontación directa con Mikhail Orlov. Sabían que, si lograban interrogarlo, tal vez todo el entramado de secretos finalmente saldría a la luz. Pero también eran conscientes de que Orlov era un hombre de gran poder, capaz de destruirlo sin pensarlo dos veces. El futuro de Vladimir, y quizás el de Livonia misma, dependía ahora de esa confrontación. Capítulo 6. La confrontación con Orlov. Los días previos a la confrontación con Mikhail Orlov estuvieron marcados por una creciente tensión. Tanto Nikolev como Ilka sabían que enfrentarse a Orlov no solo representaba un riesgo físico, sino también una amenaza directa a su posición en la sociedad. Orlov no era solo un hombre de poder, era una figura sombría, una especie de fantasma en las altas esferas, cuya influencia se extendía por toda la región, desde los círculos militares hasta los más elevados en la corte imperial. Consciente de lo arriesgado que sería enfrentarle, Nikolev preparó una estrategia que, aunque audaz, estaba basada en la más pura astucia. En una oscura noche de otoño, Nikolev, acompañado por algunos de sus contactos más leales en el ejército, se adentró en la región más remota de Livonia, donde se rumoraba que Orlov tenía su residencia. Ilka, por su parte, se quedó en la ciudad para seguir con la investigación, tratando de recolectar más pruebas mientras su padre hacía frente a la confrontación directa. Orlov vivía en una mansión aislada, situada en lo alto de una colina, rodeada por un espeso bosque que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El edificio, de aspecto imponente y frío, parecía más una fortaleza que una residencia privada. La atmósfera allí era casi opresiva, como si el propio aire estuviera impregnado de secretos y engaños. El lugar no solo era inaccesible, sino también vigilado por hombres de aspecto severo, que patrullaban la zona a todas horas del día. Nikolev sabía que la única forma de acercarse a Orlov sin ser detectados era a través de un contacto cercano que, de alguna manera, pudiera obtener acceso a la mansión. Después de días de investigación y seguimiento, descubrió que uno de los sirvientes de la mansión, un hombre llamado Pavel, había estado trabajando en su familia durante años. Pavel, aunque un tanto temeroso de su jefe, tenía una vieja lealtad hacia Nikolev, quien lo había ayudado en el pasado. Fue él quien se encargó de guiarlos hacia una entrada secundaria que pasaba desapercibida para los guardias, dándoles una oportunidad de entrar sin levantar sospechas. Con gran sigilo, Nikolev y su grupo se adentraron en la mansión, moviéndose por pasillos oscuros y escalones crujientes que parecían desmoronarse con cada paso. Finalmente, llegaron a una sala en el fondo del edificio, donde Orlov se encontraba, rodeado de algunos de sus más cercanos aliados. No era la gran confrontación que Nikolev había anticipado, pero el ambiente estaba cargado de tensiones ocultas. Orlov, al percatarse de la llegada de Nikolev, no pareció sorprendido, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. ¿Has venido a hacerme una acusación formal, Nikolev?, preguntó Orlov, su voz fría y calculadora. Nikolev, en lugar de responder de inmediato, se tomó un momento para evaluar a su enemigo. Orlov no era un hombre al que pudiera simplemente desafiar. Sabía que necesitaría más que palabras para poner en peligro su influencia. Lo que quiero, Orlov, es que me digas la verdad, dijo finalmente Nikolev, su tono más firme ahora. Poch está muerto, y tú tienes algo que ver con ello. No solo con su muerte, sino con todo lo que está sucediendo en Livonia. ¿Acaso no tienes el valor de enfrentarme directamente? Orlov lo miró en silencio, y por un momento, Nikolev pensó que no iba a decir nada. Pero, después de lo que pareció una eternidad, Orlov sonrió con frialdad.
La verdad, Nikolev, es un lujo que pocos pueden permitirse, comenzó a decir, paseando por la sala como un predicador que se prepara para su sermón. La verdad es como el viento. Escapa cuando más la necesitas. Lo que tú llamas verdad es solo un pequeño engranaje dentro de un mecanismo mucho más grande. Nikolev, aunque visiblemente molesto por la evasión, no cedió. Sabía que Orlov estaba tratando de manipular la situación para hacerle perder la compostura. Deja de jugar con las palabras, Orlov, dijo. Tu sindicato del norte está implicado en más crímenes de los que puedes imaginar. Pero no te equivoques, porque tengo suficientes pruebas para hundirte a ti y a tus cómplices. Orlov se detuvo en seco, su expresión se volvió seria por un instante, como si la amenaza de Nikolev le hubiera alcanzado. Sin embargo, rápidamente recobró su compostura y, con una sonrisa aún más enigmática, respondió. ¿Pruebas, dices? ¿Y qué pruebas tienes, Nikolev? ¿Crees que puedo ser tocado por algo tan trivial como eso? No entiendes, ¿verdad? Hay cosas mucho más grandes en juego aquí, cosas que van más allá de ti y de tu moralidad. Vives en un mundo de fantasía, donde las leyes y la justicia todavía tienen valor. Pero aquí, en Livonia, eso ha dejado de ser relevante. Nikolev sintió una oleada de rabia, pero logró controlarse. En ese momento, comprendió que no podía ganar este enfrentamiento solo con palabras. Si quería que Orlov pagara por lo que había hecho, tendría que hacer algo más. Este no es tu terreno, Orlov, dijo Nikolev, dando un paso atrás, consciente de que ya había expuesto lo suficiente como para provocar la próxima jugada. Orlov, con una mirada desafiante, hizo un gesto hacia sus guardias, quienes comenzaron a acercarse a Nikolev. Parecía que la confrontación se iba a volver violenta, pero antes de que pudiera suceder algo, una figura apareció en el umbral de la puerta. Era Ilka. «Padre», exclamó, su presencia interrumpiendo la tensa calma en la sala. Orlov, al ver a la hija de Nikolev, levantó una ceja, aparentemente sorprendido pero sin mostrar miedo. Ilka, con una mirada decidida, dio un paso hacia adelante. «Es suficiente», dijo con firmeza. «La verdad saldrá a la luz, Orlov. Y no serás capaz de esconderla por más tiempo». El silencio que siguió fue palpable. Orlov, ahora visiblemente irritado, miró a los dos, como si calculando sus opciones. La situación estaba a punto de dar un giro inesperado, y el desenlace de este encuentro podría cambiar el rumbo de toda la investigación. Capítulo 7. La traición de Pavel. La tensión que se había acumulado durante la confrontación con Orlov no desapareció rápidamente. Aunque Ilka y su padre Nikolev habían logrado escapar de la mansión sin un enfrentamiento físico directo, sabían que el peligro seguía acechando. La sombra de Orlov se cernía sobre ellos, más oscura que nunca, y la amenaza de la conspiración que él lideraba parecía más real con cada paso que daban. Al regresar a la ciudad, la sensación de inseguridad no desapareció. Cada vez que Nikolev miraba a su alrededor, sentía que alguien los observaba, como si estuviera siendo seguido por ojos invisibles. El regreso a la vida cotidiana fue una mentira que no pudo mantener por mucho tiempo. Sabía que Orlov no iba a dejarlo ir tan fácilmente, y que todo el tiempo que pasaba sin hacer nada solo aumentaba las probabilidades de ser atrapado en una trampa mortal. Ilka, por su parte, no podía dejar de pensar en las palabras de Orlov. ¿Qué significaban realmente? Sabía que el hombre era astuto, pero había algo en su actitud que la inquietaba aún más. Parecía haber una verdad oculta que Orlov no estaba dispuesto a revelar, algo mucho más grande que la simple venganza de un hombre poderoso. Durante los días siguientes, Ilka dedicó su tiempo a buscar más información sobre Orlov y su círculo cercano, convencida de que había algo más de lo que todos se imaginaban. Sin embargo, una mañana, una noticia devastadora llegó a la familia Nikolev. Pavel, el hombre que les había ayudado a entrar en la mansión de Orlov, había desaparecido. Al principio, Nikolev y Ilka pensaron que podría haber sido un simple accidente, una fuga debido a su involucramiento en el peligroso juego de Orlov. Pero pronto descubrieron que su desaparición no había sido un accidente, sino una traición. Pavel, el mismo hombre que había arriesgado su vida por la familia Nikolev, se había vendido a Orlov. Había sido uno de los informantes dentro de la mansión de Orlov, pero lo que no sabían era que, en el fondo, Pavel tenía sus propios intereses. Había sido manipulado por la promesa de poder y dinero, y había tomado la decisión de unirse a la causa de Orlov.
Su traición no solo había puesto en peligro a Nikolev, sino que también lo había dejado vulnerable ante los ojos del enemigo. Nikolev, furioso por la traición, se vio obligado a actuar rápidamente. Sabía que no podían permitir que Pavel escapara con información que podría ser crucial para los planes de Orlov. La lealtad de Pavel había desaparecido, pero la información que podría haber obtenido durante su tiempo en la mansión de Orlov seguía siendo valiosa. Era una carrera contra el tiempo. Con sus sospechas confirmadas, Nikolev y Ilka decidieron organizar una búsqueda para encontrar a Pavel antes de que él pudiera entregarse completamente a Orlov. No podían arriesgarse a que su traición resultara en un desenlace aún más grave para la familia y la ciudad. La búsqueda los llevó a los rincones más oscuros de la ciudad, donde las personas que conocían a Pavel decían haberlo visto en extrañas reuniones con hombres de Orlov. Poco después, descubrieron que Pavel había sido visto por última vez cerca del puerto, un lugar que siempre había sido de difícil acceso, rodeado de un laberinto de callejones y casas abandonadas. El puerto, con su atmósfera gris y sombría, era el último lugar donde alguien querría estar, pero también el más adecuado para aquellos que deseaban desaparecer sin dejar rastro. Nikolev y Ilka no perdieron tiempo. Equipados con una pequeña cantidad de hombres, se dirigieron hacia el puerto con la esperanza de interceptar a Pavel antes de que llegara a Orlov. Mientras avanzaban por los callejones, el eco de sus pasos resonaba entre los muros. Sabían que Pavel, por su traición, probablemente los había puesto en su punto de mira. Pero también entendían que, de alguna manera, la vida de Pavel ahora estaba ligada a los secretos de Orlov, y esos secretos tenían el poder de destruirlos a todos. Al llegar a la última zona del puerto, cerca de una serie de viejos almacenes de mercancías, Nikolev divisó una figura solitaria que se movía rápidamente entre las sombras. Era Pavel. Su figura, agachada, parecía esquivar la luz, intentando pasar desapercibido. Pero Nikolev no era tonto. Conocía esa postura. Pavel lo había visto antes, en momentos de tensión, cuando él mismo sentía el peso de la culpa o el miedo. Sin hacer ruido, Nikolev y su grupo rodearon al traidor. El silencio se extendió por un momento, hasta que Nikolev, en un susurro grave, dijo: «¿Qué haces aquí, Pavel?» El hombre se detuvo en seco, su cuerpo temblando visiblemente. Había algo en su rostro que traicionaba el miedo que sentía al enfrentarse a Nikolev. Sabía lo que le esperaba. No era un hombre valiente, y las promesas de Orlov no podían protegerlo de la furia de quienes realmente conocían su lealtad. Te equivocas, Nikolev», murmuró Pavel, tratando de buscar excusas. «Yo, no tenía otra opción». Pero Nikolev no mostró piedad. No había lugar para la duda. Pavel había traicionado la confianza de su familia, y ahora debía pagar las consecuencias de sus acciones. Pero antes de que pudiera intervenir, Ilka dio un paso al frente. «No sigas, padre», dijo con una firmeza que sorprendió a Nikolev. «Deja que hable. Necesitamos saber lo que sabe». Pavel, mirando a Ilka con una mezcla de sorpresa y desesperación, asintió con la cabeza, comprendiendo que su destino ya estaba sellado. Orlov tiene un plan para destruir todo lo que ustedes han construido. Él está detrás de todo, incluso de la muerte de Poch». Nikolev frunció el ceño. Sabía que Pavel no mentía, pero las palabras de Pavel no eran suficientes para revelar el alcance total de la amenaza. Necesitaba más información. La vida de Pavel no valía nada en comparación con lo que estaba en juego. Sin embargo, Nikolev también sabía que, por el momento, no podía permitir que Pavel escapara, ni que Orlov tuviera más tiempo para ejecutar su plan. «Guárdalo», dijo finalmente Nikolev, mientras señalaba a uno de sus hombres. «Lo llevaremos de vuelta. Y lo haremos hablar». Capítulo 8. La revelación de Pavel. La captura de Pavel fue solo el principio de un nuevo capítulo en la lucha contra Orlov. El traidor, ahora atado y bajo estricta vigilancia, había dejado claro que sus intenciones ya no eran claras, y la confianza que Nikolev había depositado en él se había esfumado como niebla al amanecer. Sin embargo, la promesa de información vital seguía en el aire. Nikolev sabía que si querían desmantelar los planes de Orlov, Pavel debía hablar. De lo contrario, el juego de poder continuaría. Durante los primeros días, Pavel estuvo completamente aislado, encerrado en una pequeña habitación de la casa de Nikolev, custodiado por dos hombres de confianza. Ilka, aunque visiblemente cansada por la tensión que la rodeaba,
no dejaba de pensar en los oscuros secretos que Pavel podría tener escondidos. A pesar de su traición, Ilka se encontraba en una lucha interna. No podía evitar sentir compasión por el hombre que había sido, en algún momento, un aliado. Sabía que detrás de la traición debía haber una historia, tal vez una historia de miedo y desesperación, que lo había llevado a tomar esa decisión fatal. Finalmente, fue Ilka quien decidió enfrentar a Pavel. La idea de que su padre, siempre tan implacable, interviniera de inmediato para castigar a Pavel, la inquietaba. Sabía que solo una conversación tranquila podría revelar la verdad detrás de la traición. Nikolev, aunque renuente, aceptó la idea de que su hija fuera quien llevara a cabo la interrogación. En su rostro, reflejado en la luz tenue de la sala, se veía una mezcla de preocupación y desconfianza. No obstante, entendía que el enfoque de Ilka podría ser más efectivo. Ilka entró en la habitación con una mirada decidida. Pavel estaba sentado en una silla, con los ojos bajos, como si esperara lo peor. La habitación estaba fría, el aire pesado con la tensión del momento. ¿Por qué lo hiciste, Pavel?, preguntó Ilka, sin rodeos. Su voz, aunque suave, tenía un tono que dejaba claro que no iba a tolerar evasivas. Pavel levantó la mirada lentamente, sus ojos cansados reflejaban el peso de la culpa. No fue por dinero, Ilka. No fue por lo que ustedes piensan. Fue por miedo. Su voz se quebró, pero continuó. Orlov me amenazó. No solo a mí, sino también a mi familia. Me prometió que, si no lo ayudaba, nos destruiría. No pude negarme. Ilka se acercó un poco más, su mirada llena de comprensión, pero también de desconcierto. Pero, ¿por qué seguir con él después de que te ayudamos? ¿Por qué traicionarnos ahora, después de que tanto arriesgamos juntos? Pavel suspiró profundamente. Su rostro se arrugó por el dolor de recordar lo que había hecho. Porque Orlov no es solo un hombre de poder, Ilka. Es alguien que ha logrado influir en todos los rincones de esta región. Él tiene gente dentro de las fuerzas del gobierno, dentro de la nobleza. Su alcance es mucho mayor de lo que imaginan. Yo solo era un peón, una pieza en su tablero. Él sabía que si me resistía, mi vida y la de mi familia terminarían. Ilka sintió un nudo en el estómago. Lo que Pavel describía era aún más terrible de lo que ella había imaginado. El poder de Orlov no solo era evidente, sino que se había infiltrado en las instituciones de la sociedad, de forma casi invisible. ¿Cuánto más estaba dispuesto a perder por luchar contra un hombre como él? ¿Qué más sabes?, insistió Ilka. ¿Qué planes tiene Orlov? ¿Qué está preparando? Pavel miró hacia el suelo, como si estuviera buscando una respuesta en el piso de la habitación. Finalmente, alzó la vista, con una expresión de desesperación. Orlov tiene un ejército privado. No es solo un hombre rico. Su influencia se extiende más allá de lo que ustedes pueden entender. Su próximo paso es tomar control de las minas de cobre. Ese es su objetivo final. La producción de cobre es vital para la economía de toda la región, y si logra controlarla, tendrá todo el poder. Nadie podrá detenerlo. Y, por supuesto, nosotros, los que sabemos, seremos los primeros en ser eliminados. La revelación cayó sobre Ilka como un golpe. La noticia de que Orlov estaba dispuesto a tomar el control de algo tan estratégico era un cambio de juego completo. No solo se trataba de una lucha de poder, sino de la toma de recursos que podía cambiar el rumbo de toda la región. Ilka hizo un gesto a su padre, quien había estado observando en silencio desde la entrada. Nikolev, que había estado escuchando todo, finalmente se adelantó. Si lo que dices es cierto, Pavel comenzó, su voz grave y llena de autoridad, entonces no tenemos tiempo que perder. ¿Dónde están esas minas? ¿Cómo podemos detenerlo? Pavel, todavía tembloroso, asintió. Las minas están en las colinas al norte de la ciudad. Orlov ya ha comenzado a establecer su base allí, pero hay un grupo de trabajadores que todavía se resisten. Si ustedes se apresuran, podrían llegar antes de que complete su toma. Pero tengan cuidado. Orlov tiene espías en todas partes. Nadie está a salvo. Nikolev asintió, decidido. Bien. Ilka, prepárate. No hay tiempo que perder. Vamos a detener a Orlov antes de que sea demasiado tarde. Con esas palabras, Nikolev giró sobre sus talones y salió de la habitación. Ilka miró a Pavel una vez más,
su mirada seria, pero ahora con una comprensión más profunda de lo que realmente estaba en juego. Esto no te redime, Pavel, dijo Ilka con firmeza, pero te agradezco que hayas hablado. La lucha por la libertad de nuestra gente empieza ahora. Capítulo 9. La marcha hacia las colinas. La noticia sobre las minas de cobre de Orlov había alterado todo el panorama. El control de estas minas no solo significaba un poder económico imparable, sino que también representaba la clave para que Orlov pudiera consolidar su dominio absoluto sobre la región. Nikolev y Ilka sabían que no podían permitirse que eso sucediera. La urgencia de la situación los había movilizado sin un minuto de descanso. Pavel, a pesar de su traición, había revelado la única ruta que podría darles una oportunidad para enfrentarse al poder de Orlov. El sol aún no había salido cuando Nikolev, acompañado por Ilka y un grupo reducido de leales, partió hacia el norte. La marcha no era fácil. El terreno era accidentado, con colinas empinadas y bosques densos que dificultaban el paso. Sin embargo, no había tiempo que perder. La noticia de la toma de las minas debía llegar a la mayor cantidad de aliados posible antes de que Orlov cerrara el cerco. Y, por supuesto, Nikolev no podía confiar en Pavel por completo. Sabía que Orlov podía tener espías incluso entre aquellos que pensaban ser leales. Ilka, que había estado al frente de la pequeña expedición, se sentía cada vez más abrumada por la magnitud de lo que estaba en juego. La revelación de Pavel había desvelado mucho más de lo que ella esperaba. Orlov no solo estaba manejando los hilos de la nobleza, sino que su influencia llegaba hasta los militares, las fuerzas policiales y los comerciantes más poderosos de la región. La guerra por el control de las minas no solo era una lucha por el cobre, era una lucha por el alma de la región misma. ¿Crees que los trabajadores de las minas resistirán?, preguntó Ilka mientras caminaba al lado de su padre, quien iba observando el terreno con una expresión tensa. No lo sé, respondió Nikolev, su rostro severo. Lo que sé es que debemos llegar allí antes de que Orlov refuerce su control sobre ellas. Si podemos contactar con los trabajadores, tal vez podamos darles la oportunidad de rebelarse. Pero eso solo será posible si actuamos rápido y con precisión. El viento frío de la mañana hacía que las hojas de los árboles se movieran en un suave susurro, como si la naturaleza misma estuviera consciente de la gravedad de la misión. A medida que ascendían por las colinas, el paisaje se volvía cada vez más agreste. En la distancia, las siluetas de las minas se dibujaban en el horizonte. Aunque aún quedaba un largo trecho por recorrer, la visión de las minas proporcionó un rayo de esperanza a Nikolev y su grupo. Estaban cerca, pero sabían que el peligro no tardaría en aparecer. Después de varias horas de marcha, comenzaron a escuchar sonidos extraños provenientes de los arbustos cercanos. Ramas quebrándose, pasos rápidos y furtivos que parecían seguirlos. Nikolev hizo una señal a su grupo para que se detuvieran. Todos se agacharon y se escondieron tras los árboles, observando en silencio. Ilka, con el corazón acelerado, miró a su alrededor. ¿Serían los espías de Orlov? La respuesta no tardó en llegar. Desde un lado del camino, dos figuras emergieron, armadas y con el rostro cubierto por pañuelos. Nikolev, al reconocer la postura de los hombres, hizo una señal rápida para que su grupo se preparara. ¿Quiénes son ustedes?, gritó uno de los desconocidos, mientras apuntaba con su arma al grupo de Nikolev. Nikolev avanzó unos pasos, levantando las manos en señal de paz, aunque no bajó la guardia. No podían arriesgarse a un enfrentamiento innecesario. No somos enemigos, dijo con voz firme. Somos aliados en la lucha contra Orlov. Venimos a ayudar a los trabajadores de las minas. ¿Tú también te opones a él? Los hombres se miraron entre sí, dudando por un momento. Uno de ellos finalmente habló. ¿De veras crees que Orlov es el único enemigo aquí?, dijo con una risa amarga. Hay muchos más que se han dejado corromper por él. Algunos que incluso parecen ser sus aliados. Y otros. Bueno, otros ya no tienen esperanza. Pero nosotros luchamos. ¿Y ustedes? Nikolev observó a los dos hombres. Parecían ser locales, tal vez trabajadores o campesinos que conocían la región y sus secretos. No tenían el aspecto de soldados, pero su determinación era clara. Unos pocos segundos de silencio pasaron antes de que Nikolev hablara de nuevo. Venimos a ofrecerles una oportunidad de resistir. No estamos aquí por gloria o por poder. Estamos aquí para ayudar a los que realmente quieren luchar.
Si ustedes son de los que se oponen a Orlov, necesitamos su ayuda. El hombre que había hablado antes frunció el ceño, pero luego asintió lentamente. Lo que buscas no es fácil, pero te ayudaremos, si eres quien dices ser. Nikolev asintió con gratitud. Estos hombres, aunque desconfiados, podrían ser sus aliados. Cuantos más se unieran a su causa, más posibilidades tendrían de liberar las minas de Orlov. A medida que avanzaban hacia las minas, la tensión aumentaba. Sabían que no podían permitirse que Orlov se enterara de sus movimientos. Cada paso hacia el objetivo debía ser calculado y preciso. Cuando finalmente llegaron al borde de las minas, la vista era desoladora. Aunque algunas de las minas estaban aún activas, los trabajadores parecían desmotivados, como si hubieran perdido toda esperanza. La atmósfera era pesada, opresiva. Algunos hombres seguían trabajando sin mostrar signos de rebeldía, mientras que otros observaban a Nikolev y su grupo con una mezcla de miedo y desconfianza. Nikolev dio un paso al frente, sus ojos observando cada rincón de las minas. Sabía que este era el lugar donde la batalla real comenzaría. Si lograba convencer a los trabajadores de que su lucha era justa, podrían ganar una ventaja. Pero, si no, todo podría perderse en un instante. Ilka se acercó a su padre y susurró. ¿Crees que podremos convencerlos? Nikolev, con una mirada firme, respondió. Si hay algo que he aprendido en mi vida, Ilka, es que a veces solo hace falta un pequeño empuje para que la gente se levante y luche por lo que es suyo. Lo que necesitamos es esperanza, y yo espero que podamos darles esa esperanza antes de que Orlov nos encuentre. Con eso, comenzaron a acercarse a los primeros grupos de trabajadores, listos para enfrentarse a la dura realidad de la mina, a las promesas rotas de Orlov, y a un futuro incierto, pero lleno de lucha. Capítulo 10. La resistencia comienza. Las minas de cobre eran el alma de la región, el motor que impulsaba la economía local. A su alrededor, la tierra parecía hablar con una voz sorda, como si también ella hubiera sido sometida al mismo yugo que los hombres que trabajaban en ella. Nikolev observó el vasto terreno de las minas, su mente trabajando sin descanso. No había tiempo para el descanso. Cada minuto que pasaba les acercaba más a la posibilidad de que Orlov descubriera su presencia. La clave para ganar esta batalla residía en la gente que, con o sin esperanza, seguía trabajando allí. La estrategia de Nikolev era clara: debían infiltrar la mina, ganar la confianza de los trabajadores y, finalmente, organizar una resistencia que pudiera enfrentarse al control de Orlov. Sin embargo, lograrlo no sería tarea fácil. La vigilancia dentro de las minas era estricta, y el temor reinante entre los trabajadores había hecho que muchos se volvieran apáticos, resignados a su destino. Orlov había logrado sembrar una atmósfera de desesperanza que hacía imposible cualquier tipo de rebelión. Nikolev y su grupo, compuesto por hombres y mujeres valientes, se dividieron para comenzar el proceso de infiltración. Ilka, como siempre, estaba al lado de su padre. La conexión entre ambos, forjada por años de lucha y adversidad, era inquebrantable, y la fuerza de su vínculo se sentía en cada acción que tomaban juntos. Ilka se acercó a un pequeño grupo de trabajadores que descansaba cerca de una de las excavadoras. Algunos de ellos la miraron con recelo, otros con curiosidad. Ella sabía que no debía ser impaciente. La gente que había caído bajo el yugo de Orlov no se levantaba fácilmente. ¿Qué pasa?, dijo uno de los hombres, un hombre de edad avanzada que llevaba años en las minas. Su rostro estaba surcado por las marcas del trabajo duro, y su cuerpo parecía desgastado por el esfuerzo incansable. Ilka sonrió con amabilidad, pero su mirada reflejaba la determinación que la habitaba. Venimos a hablarles, a darles una oportunidad. Orlov no es el único que puede controlar las minas. Ustedes tienen el poder de decidir su destino. El hombre la miró fijamente, como si sus palabras no lograran penetrar la murmurante indiferencia que lo envolvía. Después de un momento de silencio, finalmente habló, su voz grave y llena de amargura. ¿Oportunidad? ¿Qué oportunidad? El tiempo de las oportunidades pasó hace mucho, muchacha. Lo que Orlov ofrece es lo que tenemos, y lo que conseguimos con eso es todo lo que vamos a obtener. Cualquier intento de rebelarse solo traerá más sufrimiento. Ilka no cedió ante la desesperanza que se reflejaba en los ojos del hombre. Sabía que él no era el único con esa visión, pero también sabía que no podía rendirse. La situación en las minas era desesperada, pero si lograban encender una chispa de esperanza,
podrían comenzar a cambiar las cosas. Lo que ofrece Orlov no es un futuro, es una condena. Lo que nosotros ofrecemos es una lucha. Una oportunidad para que esta tierra, este trabajo y su sudor sean realmente suyos, y no de un hombre que solo busca el poder. No les pido que confíen de inmediato, pero les pido que piensen. Piensen en lo que realmente están perdiendo. El hombre la miró en silencio. Finalmente, con un gesto de la mano, hizo una seña a los demás para que se acercaran. No dijo nada, pero su actitud mostraba que algo había comenzado a moverse en su interior. Los otros trabajadores se acercaron lentamente, y, aunque sus rostros no mostraban mucho entusiasmo, el hecho de que no se alejaran era ya una pequeña victoria. Mientras tanto, Nikolev había optado por reunirse con los trabajadores más jóvenes. Sabía que entre ellos había más potencial para la rebelión, ya que aún conservaban una chispa de esperanza en su interior. Al acercarse, uno de los jóvenes, que apenas pasaba de los 20 años, lo miró con desconfianza. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó el joven, sin mostrar demasiada emoción. Nikolev, con la misma seriedad que había mostrado en tantas otras luchas, respondió con una calma calculada. Somos los que no aceptamos el dominio de Orlov. Venimos a ofrecerles algo más que solo trabajo en las minas. Venimos a darles la oportunidad de tomar el control de su vida, de su destino. ¿No lo ven? El poder de Orlov depende de su obediencia. Si no lo seguimos, su dominio se desvanece. El joven levantó una ceja, desconfiado. ¿Y cómo vamos a derrotarlo? Todos hemos visto lo que pasa con los que se rebelan. Desaparecen sin dejar rastro. Nikolev sonrió ligeramente, una sonrisa llena de experiencia y confianza. La historia está llena de hombres y mujeres que cayeron, pero también está llena de aquellos que lucharon por la libertad y que lograron su victoria. No todo está perdido. Si nos unimos, podemos hacer que todo cambie. Poco a poco, las palabras de Nikolev empezaron a calar. Aunque algunos seguían escépticos, otros comenzaron a mirarlo con una renovada sensación de esperanza. El líder tenía razón. Mientras más personas se unieran, más difícil sería para Orlov mantener su control sobre las minas. Durante las siguientes horas, Nikolev e Ilka continuaron su trabajo. Había que convencer a más trabajadores, y para ello, debían demostrar que lo que decían no era solo promesas vacías. Había que actuar con rapidez. Mientras tanto, el grupo de Pavel, aunque reducido y con la desconfianza de los trabajadores, se estaba infiltrando de manera efectiva en las filas de Orlov, buscando más información sobre los planes del opresor. A medida que caía la noche, el número de personas dispuestas a unirse a la causa de Nikolev crecía lentamente. Las primeras semillas de resistencia estaban sembradas. Nadie esperaba que fuera fácil, pero la lucha había comenzado. En la oscuridad de la noche, cuando los trabajos se detenían y las luces de las minas se apagaban, Nikolev reunió a su grupo. Mañana, los trabajadores sabrán lo que hemos comenzado. El camino no será sencillo, pero juntos podemos lograr que esta tierra vuelva a ser nuestra. Ilka, con el rostro iluminado por la tenue luz de la fogata, asintió. La lucha acaba de empezar, padre. Y así, con la determinación brillando en sus ojos, la resistencia comenzó a tomar forma. Capítulo 11. La reacción de Orlov. Al amanecer del día siguiente, la atmósfera en las minas de cobre había cambiado sutilmente. Aunque las máquinas continuaban su trabajo implacable y los hombres seguían con sus tareas cotidianas, algo estaba diferente. El aire se sentía tenso, cargado de una expectativa latente. Los hombres que, hasta hace poco, se mostraban indiferentes a la opresión, ahora comenzaban a mirar a su alrededor con una nueva conciencia. Algo había comenzado a despertar en sus corazones, como una chispa en la oscuridad. Y esa chispa, aunque pequeña, tenía el potencial de prender una llama que difícilmente podría apagarse. Nikolev y su grupo sabían que no podía haber vuelta atrás. La resistencia había dado su primer paso, y ahora no quedaba más que avanzar. Sin embargo, sabían que Orlov no era un hombre que permitiera que sus planes fueran alterados con tanta facilidad. Era un tirano calculador y despiadado, que no dudaría en utilizar cualquier medio necesario para aplastar cualquier intento de rebelión. La reacción de Orlov no tardaría en llegar. En su fortaleza, alejada de la mina pero vigilante sobre todo lo que sucedía en la región, Orlov recibía informes sobre el creciente descontento de los trabajadores.
Aunque su control sobre las minas era sólido, las pequeñas fisuras comenzaban a formarse en el dominio que había construido durante años. La resistencia, aunque incipiente, se estaba fortaleciendo, y Orlov no podía permitirse perder el control. En su despacho, rodeado de mapas y documentos, el hombre de mirada fría se levantó lentamente de su silla. Su rostro, normalmente sereno, mostraba signos de preocupación. Llamó a su teniente más cercano, un hombre alto y corpulento llamado Boris, quien estaba acostumbrado a ejecutar sus órdenes con precisión militar. «Boris», dijo Orlov con voz grave, «la situación está comenzando a escaparse de nuestras manos. Necesitamos actuar antes de que esta chispa se convierta en un incendio incontrolable». Boris, con la expresión de quien siempre está preparado para la acción, asintió. «¿Qué desea que hagamos, señor?» Orlov dio un paso hacia la ventana, mirando la vasta extensión de la mina a lo lejos. Un aire de arrogancia y desesperación se mezclaba en su mirada, como si no pudiera aceptar que alguien desafiara su dominio. «Necesitamos aplastar esta resistencia de inmediato. Haré que los líderes de esta insurrección sean encontrados y castigados severamente. La ley del miedo es lo único que mantiene mi dominio aquí, y no puedo permitir que esa ley se debilite». Boris se acercó al escritorio y recogió un par de documentos. Sabía exactamente lo que Orlov quería hacer, y, aunque tenía reservas sobre el trato que su superior tenía con los trabajadores, no dudaba en seguir sus órdenes. A fin de cuentas, su lealtad a Orlov le había permitido prosperar en un mundo de violencia y corrupción. «Entendido, señor. Pondré a los mejores hombres a trabajar en ello. Encontraremos a estos agitadores y les daremos una lección que nadie olvidará». Orlov, sin embargo, no parecía satisfecho. Giró hacia él con una mirada de desconcierto. «No, Boris. Quiero que esto sea más efectivo. No podemos simplemente eliminar a unos pocos. Necesito hacer que todos comprendan que nadie puede desafiarme y salir impune. ¿Qué opinas de una demostración pública?» Boris titubeó por un momento, reflexionando sobre las palabras de su superior. La idea de una demostración pública significaba algo mucho más brutal, algo que podría marcar un antes y un después en el comportamiento de los trabajadores. Sin embargo, era lo que Orlov quería, y si alguien podía llevar a cabo esa misión con eficacia, era Boris. «Una demostración. ¿Sabe qué tipo de castigo tiene en mente, señor?» Orlov sonrió, una sonrisa cruel, que heló la sangre en las venas de su teniente. «Lo que quiero es que sus cuerpos sean un recordatorio viviente de que nadie puede enfrentarse a mí sin sufrir las consecuencias. La guillotina. La ejecución en público. Eso es lo que necesitan entender. Si alguien desafía mi poder, su vida no tendrá valor. Ni uno solo de esos insurrectos podrá salvarse». Boris asintió sin decir palabra. En su interior, no estaba seguro de la magnitud de la violencia que su superior pedía. A pesar de todo, la lealtad y el miedo lo mantenían firme en su rol. Sin embargo, las palabras de Orlov comenzaron a resonar en su mente. Algo en su interior comenzaba a cuestionar si realmente estaba haciendo lo correcto. La noticia de la amenaza de Orlov se propagó rápidamente entre los trabajadores. Aunque nadie sabía aún cómo se llevaría a cabo la demostración pública, todos entendían perfectamente lo que eso significaba. El terror se apoderó de ellos con fuerza renovada, y muchos comenzaron a retroceder en su determinación de rebelarse. Nikolev estaba al tanto de que algo se cocinaba en las sombras, aunque aún no conocía los detalles. El ambiente en las minas se volvió más sombrío y tenso. Algunos de los trabajadores comenzaron a mostrarse nerviosos, incapaces de decidir entre seguir la lucha o rendirse ante la amenaza de Orlov. Sabían que la muerte o la tortura pública aguardaban a los que se rebelaban. «Debemos actuar ahora», dijo Nikolev a su grupo, reunido en una cueva cercana a la mina, donde se refugiaban de las miradas indiscretas. «El tiempo se acaba. Orlov no permitirá que esta insurrección siga adelante». Ilka, quien no había dejado de estar a su lado en todo momento, lo miró con ojos de fuego. «Debemos hacer algo para contrarrestar el miedo. Si los hombres ven que estamos dispuestos a enfrentarnos a Orlov, muchos se unirán a nuestra causa. No podemos dejar que el terror nos paralice». «El miedo no es nuestra mayor arma», respondió Nikolev. «El coraje lo es. Tenemos que demostrarles que si se unen a nosotros, no estarán solos. Pero para eso, necesitamos que la gente vea que nuestra lucha tiene sentido.
Mientras el grupo seguía discutiendo sus opciones, la figura de Pavel se presentó en la entrada de la cueva. Su rostro mostraba signos de fatiga, pero también de determinación. Orlov no está jugando. Ya está tomando medidas. Y no son buenas noticias. Nikolev se enderezó. ¿Qué has descubierto? Pavel asintió, su voz grave llenando el espacio. La ejecución es inminente. Ya han identificado a varios de los líderes de la resistencia. Su plan es dar un ejemplo para aplastar cualquier intento de levantamiento. El miedo que han sembrado va a ser absoluto. La situación estaba alcanzando un punto crítico. Nikolev sabía que este era el momento para tomar decisiones audaces. Las sombras de la tiranía de Orlov se cernían sobre ellos, pero era ahora o nunca. Lucharemos hasta el final, dijo con voz firme, mirando a cada uno de los miembros de su grupo. No nos rendiremos. No seremos la generación que permita que el tirano continúe. Es hora de dar la batalla. Capítulo 12. La decisión de la resistencia. El aire de la mina estaba cargado de un sentimiento de desesperación, pero también de determinación. Los hombres y mujeres que trabajaban en el interior del oscuro laberinto de túneles no solo luchaban contra el calor y la fatiga física, sino también contra el miedo que Orlov había sembrado en sus corazones. Nadie sabía con certeza cuándo, pero sabían que la tiranía del gobernador estaba cerca de caer sobre ellos de la forma más brutal posible. Nikolev, sentado en la sala improvisada de reuniones donde se reunía con sus compañeros de resistencia, meditaba sobre las palabras de Pavel. La amenaza de Orlov era real, y la ejecución pública que se avecinaba lo demostraría. La violencia con la que Orlov había prometido aplastar la rebelión podría quebrar el espíritu de los más débiles y desmotivar incluso a aquellos que habían comenzado a tomar partido en su causa. Sin embargo, Nikolev se negó a rendirse. Sabía que los hombres y mujeres que lo acompañaban, aquellos dispuestos a desafiar al tirano, debían ser inspirados a seguir adelante, no solo por la venganza, sino por la esperanza de un futuro diferente. Tenemos que hacer algo, dijo Nikolev, con voz decidida, mirando a sus más cercanos compañeros de resistencia. No podemos permitir que la ejecución de nuestros hermanos sea un espectáculo para el deleite de Orlov. Debemos dar un golpe decisivo antes de que ese horror se materialice. Ilka, su aliada más confiable, asintió con una determinación férrea. Sabemos que la gente está atemorizada, pero muchos están esperando un líder, alguien que les dé la confianza de que podemos derrotar a Orlov. Si hacemos lo que propones, si actuamos de inmediato, podríamos cambiar el curso de todo. Nikolev se levantó, con el rostro grave pero lleno de resolución. No es solo la muerte de los nuestros lo que estamos arriesgando. Es la vida de todos aquellos que vienen detrás de nosotros. Si caemos ahora, si nos dejamos vencer por el miedo, el régimen de Orlov perdurará aún más tiempo. El futuro de las generaciones venideras está en juego. Los demás miembros del grupo intercambiaron miradas. La influencia de Nikolev era innegable, y sus palabras calaban hondo en aquellos que habían elegido unirse a su lucha. Sin embargo, no todos estaban tan seguros. La sombra de la violencia inminente se cernía sobre ellos como un presagio funesto, y algunos comenzaron a dudar de si realmente podían enfrentar a un hombre tan despiadado como Orlov. Pero, Nikolev, intervino Pavel, con el rostro algo sombrío, ¿cómo podemos enfrentarnos a algo tan grande? Orlov tiene el poder, el ejército, y, sobre todo, la intención de aplastarnos. ¿De verdad podemos luchar contra eso? Nikolev miró a Pavel por un momento antes de responder. No se trata de si podemos, Pavel. Se trata de si estamos dispuestos. Si todos en esta sala, si todos en las minas, se levantan como un solo hombre, entonces podemos hacer frente a Orlov. Pero si nos quedamos sentados, esperando que el miedo pase, nunca seremos libres. Esto es algo que debemos hacer ahora. Silencio. Las palabras de Nikolev resonaron profundamente en cada uno de ellos. El temor seguía siendo una sombra que se cernía sobre sus mentes, pero la valentía que Nikolev les inspiraba comenzaba a hacer mella. ¿Y si lo logramos? Preguntó Ilka con una sonrisa que buscaba transmitir esperanza, pero que no podía ocultar la preocupación. ¿Qué sucederá si realmente ganamos? Nikolev asintió, con la mirada fija en el horizonte, como si estuviera viendo un futuro más allá de las minas. Entonces, sabremos que hemos hecho lo correcto. Y cuando lleguemos a ese futuro, sabremos que la victoria no solo fue por nosotros,
sino por todos los que sufrirán bajo el yugo de Orlov en el futuro. Esta no es solo nuestra batalla. Es una batalla por la libertad de todos. Esa respuesta pareció calar en el corazón de todos. No era solo una lucha por la supervivencia de unos pocos. Era una lucha por algo más grande. Algo que iría más allá de las paredes de la mina, más allá de la ciudad misma. Era la oportunidad de cambiar una historia llena de sufrimiento y sometimiento. Nikolev, viendo que la moral del grupo comenzaba a elevarse, continuó hablando con un tono de urgencia. La clave está en la rapidez. Necesitamos tomar la iniciativa antes de que Orlov se dé cuenta de lo que estamos haciendo. La reacción de él será inmediata, y su castigo será implacable. No podemos quedarnos esperando a que las noticias lleguen demasiado tarde. Vamos a actuar. En ese momento, Boris, el fiel teniente de Orlov, quien había sido enviado a rastrear las actividades de los insurgentes, se encontraba más cerca de lo que ellos imaginaban. Había escuchado rumores sobre las reuniones secretas, sobre las murmuraciones que se alzaban en los rincones más oscuros de la mina. Sabía que la resistencia se estaba organizando, y, aunque aún no había capturado a los principales líderes, estaba seguro de que no quedaba mucho para descubrirlos. Sin embargo, la operación de Orlov no era solo de rastreo. Había algo más siniestro en mente, una red de espías que se infiltraba entre los trabajadores, buscando descubrir a los cabecillas de la rebelión. Esta red, que estaba extendida por toda la mina, había comenzado a dar frutos, y Boris había conseguido información suficiente para saber que el momento de tomar medidas había llegado. La reacción de Orlov será más rápida de lo que creemos, dijo Ilka, como si pudiera percibir la tensión en el aire. La confrontación es inminente. Nikolev sonrió levemente. Sí, pero mientras Orlov actúa, nosotros también. La diferencia es que nosotros luchamos por algo más grande. Y cuando el pueblo se levante, nada podrá detenerlo. La resistencia estaba preparada para enfrentar lo que se venía. Aunque el miedo seguía acechando, había algo más grande que los mantenía unidos. La esperanza de un futuro mejor, la promesa de libertad. Esta lucha, por difícil que fuera, marcaría un antes y un después. Capítulo 13. El avance hacia la confrontación. La tensión en la mina se podía cortar con un cuchillo. Cada uno de los miembros de la resistencia sabía que la decisión tomada por Nikolev era irreversible. Ya no había marcha atrás. Habían puesto en juego sus vidas, y lo que quedaba era actuar con rapidez, eficiencia y, sobre todo, con valentía. Orlov estaba cerca, y con él venían las consecuencias de su tiranía. Pero la resistencia había preparado sus armas y se había reunido en secreto para lo que, de ser exitoso, marcaría el comienzo de un cambio radical. Nikolev, Ilka, Pavel y los demás miembros del grupo se encontraban en una de las cavernas menos frecuentadas de la mina, donde la oscuridad era profunda y la quietud era interrumpida solo por el eco de sus voces. El plan estaba listo, pero la incertidumbre se mantenía latente. La estrategia era arriesgada, y muchos de los resistentes no podían evitar sentir un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y anticipación. Sin embargo, la determinación era más fuerte que cualquier temor. El tiempo está en contra nuestra, dijo Nikolev, mirando a cada uno de sus compañeros con firmeza. Si esperamos mucho más, Orlov tendrá el control completo de la situación. Necesitamos adelantarnos a su movimiento. La clave es la velocidad y el efecto sorpresa. Si tomamos el centro de la mina antes de que las fuerzas de Orlov se movilicen, podemos derrotarlos con lo que tenemos. Esto nos da una oportunidad. Pavel, siempre cauteloso, levantó la mano, pidiendo la palabra. Pero, ¿qué pasa con las armas? No tenemos suficiente armamento para enfrentarnos a los soldados de Orlov, y la guarnición es grande. Si no logramos el golpe inicial, perderemos la ventaja. Ilka, con una mirada decidida, intervino rápidamente. Es cierto, Pavel. Pero no se trata de nuestras armas, sino de nuestra voluntad de luchar. Si nosotros, los oprimidos, conseguimos unirnos, podemos vencer. No necesitamos tener los mismos recursos, pero sí debemos ser más astutos. Nadie nos espera, y eso nos da la ventaja. La sorpresa es nuestra mayor arma. Nikolev asintió, reconociendo que Ilka tenía razón. Había algo en la fuerza de la unidad que podría desestabilizar las fuerzas de Orlov. La resistencia no contaba con el mismo número de soldados ni con la misma potencia de fuego, pero tenían algo que Orlov no tenía:
un propósito claro, una razón para luchar más allá de la supervivencia. La operación comenzaría al amanecer. El grupo se dividiría en pequeñas células para rodear los puntos estratégicos de la mina, desactivando las comunicaciones y cualquier intento de alerta. Con el factor sorpresa a su favor, la primera fase consistiría en tomar los accesos principales y asegurar las rutas de escape para la evacuación en caso de que la situación se complicara. El siguiente paso sería asegurarse de que Orlov no pudiera reaccionar con rapidez. Para ello, sería crucial cortar las líneas de comunicación y desactivar las guarniciones en las zonas más alejadas. La estrategia parecía arriesgada, pero todos sabían que si no lo hacían, serían inevitablemente sometidos a la voluntad del gobernador. A medida que el sol comenzaba a ponerse, el grupo de la resistencia se dispuso a ocupar sus posiciones. El aire estaba frío y cargado de la ansiedad típica de quienes se preparan para una lucha decisiva. En sus rostros se reflejaba la determinación, pero también el conocimiento de que lo que venía podría ser una lucha a muerte. Recuerden, les dijo Nikolev, mirando a cada uno de sus compañeros con una seriedad profunda, no luchamos solo por nuestras vidas. Luchamos por la libertad. Si caemos, que nuestro sacrificio inspire a otros a levantarse. Y si ganamos, que este sea el principio del fin para la tiranía de Orlov. Con esas palabras, Nikolev y el resto del grupo se separaron, cada uno dirigido a su punto de partida. Ilka se dirigió hacia las zonas de vigilancia, donde sabían que los centinelas serían el primer obstáculo. Pavel y Boris, otro miembro clave de la resistencia, se adentraron en los pasillos más oscuros de la mina, donde la visibilidad era casi nula, y la probabilidad de que los soldados de Orlov patrullaran era menor. Nikolev, por su parte, se dirigió al corazón de la mina, donde Orlov había instalado su cuartel general. Si conseguían tomar esa área, cortarían las rutas de escape del tirano y de sus oficiales, dejando a las fuerzas de Orlov atrapadas y vulnerables. La noche avanzó rápidamente, y el grupo se fue moviendo con sigilo. En la oscuridad, la única fuente de luz era la tenue luz de las lámparas que colgaban del techo de la mina. Los murmullos se extinguieron y, pronto, solo se escuchaban los pasos amortiguados de los resistentes moviéndose en las sombras. El silencio de la mina era aterrador, pero al mismo tiempo, les daba una sensación de control. El primer choque ocurrió cuando Ilka y su grupo se encontraron con un grupo de soldados de Orlov que patrullaban la zona. La resistencia, con la rapidez que les confería su conocimiento del terreno, se movió ágilmente, incapacitando a los soldados antes de que pudieran hacer ruido. La lucha fue breve, pero efectiva, y la pequeña célula resistió el embate inicial sin causar mayores estragos. A medida que las horas avanzaban, más y más puntos de la mina caían en manos de la resistencia. El miedo que inicialmente había dominado los corazones de los insurgentes comenzaba a desvanecerse, sustituido por una creciente sensación de poder. El avance estaba siendo exitoso, y Orlov aún no había reaccionado. Nikolev, al recibir los primeros informes de las células avanzadas, sonrió con satisfacción. No solo había logrado la infiltración sin mayores incidentes, sino que el enemigo aún no había podido organizar una respuesta efectiva. Esto va a funcionar, murmuró para sí mismo, mientras avanzaba por los pasillos hacia el centro del poder de Orlov. A lo lejos, una explosión retumbó en la mina. La estrategia estaba tomando forma, y el enfrentamiento final con Orlov parecía cada vez más cercano. Capítulo 14. La confrontación final. La mina se había transformado en un campo de batalla. Lo que había comenzado como una misión de infiltración silenciosa se había convertido rápidamente en una guerra total. Los ecos de las explosiones y los disparos resonaban a través de los túneles, creando una atmósfera de caos controlado. La resistencia había avanzado con rapidez, pero también sabía que, en cualquier momento, Orlov podría reunir sus fuerzas y organizar una ofensiva para retomar el control. Nikolev avanzaba con determinación, su rostro grave y su mente centrada en la tarea que tenía por delante. Había llegado a un punto sin retorno. Si perdían ahora, no solo perderían su libertad, sino que además, las vidas de todos los que habían luchado hasta ese momento habrían sido en vano. La mina, con sus galerías interminables y pasajes estrechos, ofrecía a la resistencia una ventaja en cuanto a movilidad y estrategia. Pero Orlov no era un hombre fácil de derrotar. Ilka y Pavel habían logrado cumplir sus objetivos. Las zonas de vigilancia estaban bajo control y las comunicaciones de Orlov habían sido saboteadas. Sin embargo, no habían tenido tiempo de celebrar su éxito,
pues el enemigo, aunque desorganizado, comenzaba a reagruparse en las secciones más profundas de la mina. Orlov había reunido a sus hombres más leales, y en el centro, sus soldados más entrenados estaban listos para una defensa feroz. «Estamos cerca», dijo Nikolev a Ilka, que se le unió en el pasillo. Ella llevaba en su rostro el cansancio de las horas de lucha, pero sus ojos brillaban con una determinación implacable. «Lo sé. Pero debemos apurarnos. Si Orlov logra reorganizarse, perderemos nuestra ventaja». «¿Sabes dónde está su cuartel general?» «Sí», respondió Nikolev, mirando al frente con ojos fijos. «Si conseguimos tomar esa zona, lo habremos derrotado». El plan era claro. Tenían que llegar al cuartel central de Orlov y capturar al tirano antes de que pudiera ordenar una resistencia organizada. La mina, que parecía tan vasta y laberíntica, se había convertido en un terreno de combate familiar para ellos. La resistencia se había dispersado en pequeños grupos, listos para lanzarse en una ofensiva final. De repente, un estruendo retumbó en el suelo, seguido de una serie de disparos. La batalla había comenzado. «Es hora», gritó Nikolev, y el grupo se dispersó, cada uno tomando posiciones para el asalto final. La lucha fue encarnizada. En los estrechos pasillos, los combatientes de la resistencia se movían con rapidez, saltando de sombra en sombra, mientras que los soldados de Orlov intentaban detener su avance. Pero el deseo de libertad de los insurgentes era más fuerte que las tácticas bien entrenadas de los soldados enemigos. Nikolev lideraba el asalto hacia el corazón del cuartel general de Orlov, su mente concentrada solo en una cosa: llegar a su objetivo y destruir al tirano que había oprimido a su pueblo. Sus pensamientos iban y venían, pero siempre regresaban a la misma idea: la lucha por la libertad era el sacrificio más noble. A medida que avanzaban, comenzaron a escuchar los gritos de los hombres de Orlov, que intentaban organizarse, pero su moral ya estaba quebrada. El miedo comenzaba a ganarles, mientras que la resistencia, motivada por un propósito más grande que ellos mismos, no mostraba signos de flaqueza. Finalmente, llegaron a la entrada de la sala principal, donde se encontraba Orlov. Nikolev hizo una señal a sus hombres para que se detuvieran y esperaran. La puerta estaba cerrada, pero las huellas de soldados caídos indicaban que Orlov se encontraba en el interior, rodeado de su último grupo de fieles. «Es ahora», dijo Nikolev, respirando profundamente. «No podemos esperar más». Con un solo gesto, los resistentes se lanzaron al asalto, abriendo la puerta con violencia. Dentro, Orlov se encontraba en pie, rodeado por sus oficiales más cercanos. El tirano, al ver a los hombres de la resistencia irrumpir en la sala, no mostró sorpresa, sino una fría arrogancia. «¿Creíste que podrías vencerme?», gritó Orlov, su voz resonando por toda la sala. «No sois más que ratas atrapadas en una mina. Estáis perdidos». Nikolev no dudó. Con un movimiento rápido, se adelantó hacia él, apuntando con su arma a Orlov. Pero antes de que pudiera reaccionar, un disparo retumbó en la sala. Uno de los soldados de Orlov, en un último intento desesperado, había disparado, pero no acertó. Ilka, quien había seguido de cerca a Nikolev, se lanzó hacia adelante, protegiéndolo de un posible ataque. Pavel también estaba cerca, cubriendo el flanco de su líder con su rifle. «Ríndete, Orlov», gritó Nikolev, con voz firme. Su mano temblaba, pero su mirada estaba llena de determinación. «Tu tiempo ha pasado. La mina es nuestra ahora, y tú no tienes escapatoria». Orlov, por un momento, parecía dudar. Pero entonces su rostro se tornó sombrío y furioso. «¿Creéis que sois más fuertes? Este lugar es mío. Nada cambiará esto». En ese momento, Ilka, que había avanzado con rapidez, lanzó un grito y se abalanzó sobre Orlov, desarmándolo de un golpe certero. Con una rapidez impresionante, los soldados de Orlov fueron neutralizados. El cuartel general había caído. La resistencia había ganado. Orlov fue sometido y apresado, su arrogancia reducida a nada frente a la resolución de los insurgentes. Los hombres y mujeres que habían luchado en las sombras, arriesgando sus vidas, ahora se veían victoriosos. La mina, antes un símbolo de sufrimiento y represión, había sido liberada. Nikolev, con la respiración agitada, se acercó a Orlov, que yacía en el suelo, derrotado. «Ha sido el último obstáculo», dijo Nikolev con voz baja, pero cargada de una fuerza indescriptible.
Tu reinado de terror ha llegado a su fin. El pueblo es libre. Capítulo 15. La libertad reconquistada. El silencio que siguió a la caída de Orlov fue más pesado que cualquier ruido de batalla. La victoria, aunque palpable, aún no había sido completamente asimilada por los hombres y mujeres que lucharon para conseguirla. El cuartel general de Orlov, ahora en manos de la resistencia, parecía un escenario fantasmagórico, despojado de la opresión y la arrogancia que el tirano había infundido en cada rincón. Nikolev observó a los suyos. Aunque el objetivo estaba cumplido, no podía ignorar la fatiga que pesaba sobre cada uno de los combatientes. Habían sido meses de lucha ininterrumpida, de sacrificios, de traiciones y pérdidas. Pero al fin, la mina, esa vasta prisión de sufrimiento y trabajo forzado, había dejado de ser el escenario de la tiranía. Ahora, era un lugar de esperanza. En el pasillo, Pavel se acercó a Nikolev con una expresión reservada, casi pensativa. «Lo logramos, ¿verdad?», preguntó Pavel, su voz cansada, pero aliviada. A pesar de su aparente calma, sus ojos reflejaban una profunda gratitud. «Lo logramos», respondió Nikolev, sin desviar la mirada de la figura caída de Orlov, que yacía encadenado frente a ellos. La figura del tirano ya no tenía la misma fuerza ni amenaza. Había sido derrotado, y su futuro era ahora incierto. El grupo había rodeado a Orlov, quien ahora se encontraba sin su usual altivez, humillado por la derrota. No había más grandes discursos ni amenazas. La voluntad del tirano se había quebrado. Ilka, con la respiración aún entrecortada, se acercó a Nikolev y colocó una mano sobre su hombro. «No es solo tu victoria. Es la de todos. El pueblo será libre gracias a todos nosotros», dijo, con una sonrisa sincera, aunque aún sombría por el dolor de tantas vidas perdidas en el camino. Nikolev asintió lentamente. Miró a su alrededor, viendo a los hombres y mujeres que se habían unido bajo una causa común. Todos eran ahora un reflejo de la lucha y del sacrificio. Sin ellos, nada habría sido posible. La noticia de la caída de Orlov se esparció rápidamente. En las horas siguientes, los resistentes se agruparon, y las secciones de la mina que aún quedaban bajo control de los soldados enemigos comenzaron a rendirse sin resistencia. Las fuerzas de la tiranía se habían desmoronado por completo. La victoria era total. La primera orden de Nikolev fue clara: se debía restablecer el orden y asegurar la paz en la mina, antes de que los sobrevivientes pudieran comenzar a celebrar. Había demasiados detalles que atender: las reparaciones de las instalaciones, la recuperación de los prisioneros y, sobre todo, la organización de un nuevo gobierno que representara a todos los que habían luchado. La llegada de la paz fue más lenta de lo que muchos habían anticipado. La libertad no se conquistaba solo con la derrota de un tirano. La reconstrucción de una sociedad libre y justa tomaba tiempo. Pero, al menos, el primer paso ya se había dado. El día que Orlov fue sacado de la mina, Nikolev estuvo presente. Los prisioneros de la vieja guardia le observaban, algunos con una mezcla de desdén y alivio. Sabían que el opresor que había gobernado sus vidas durante tanto tiempo ya no tendría poder sobre ellos. «Llévenselo», ordenó Nikolev, con una mirada fija y un tono de voz tan firme que no dejó lugar a objeciones. La resistencia se encargó de que Orlov fuera trasladado a un lugar donde enfrentara un juicio, no solo por sus crímenes, sino también para ser un recordatorio de que ningún tirano duraría para siempre. Aunque muchos de los antiguos opresores, entre ellos los soldados leales a Orlov, fueron arrestados, la mayoría de los combatientes de la resistencia abogaron por la rehabilitación y reintegración de aquellos que, habiendo sido forzados a servir bajo su régimen, querían comenzar de nuevo. Con el paso de los días, la mina se transformó. Las ruinas de las instalaciones se convirtieron en símbolos de la resistencia, y los pasillos de la antigua opresión comenzaron a llenarse con los sonidos de la reconstrucción. Las fábricas que Orlov había utilizado para extraer riquezas de la tierra se volvieron ahora en fuentes de trabajo para aquellos que deseaban contribuir a la creación de una nueva sociedad. El Consejo de la Resistencia, ahora integrado por hombres y mujeres de diferentes orígenes y experiencias, se reunió para trazar los planes a largo plazo. Se trataba de crear un gobierno basado en la justicia, la igualdad y la cooperación, algo completamente diferente a lo que Orlov había intentado imponer. Nikolev, Ilka, Pavel y los demás combatientes de la resistencia eran ahora figuras centrales de ese proceso. Aunque Nikolev era, sin duda, el líder más visible,
Siempre se mostró humilde y dispuesto a escuchar las ideas y preocupaciones de los demás. Había aprendido que el verdadero liderazgo no se basaba en la autoridad, sino en la capacidad de inspirar y trabajar junto a otros hacia un futuro común. Un día, mientras caminaba por los pasillos reconstruidos de la mina, Nikolev se detuvo frente a una de las antiguas murallas. En una de las piedras estaba grabado el antiguo lema de la mina, que Orlov había usado para justificar su dominio. El poder se construye sobre la opresión. Nikolev miró la inscripción con una ligera sonrisa. Esa piedra ya no tenía el mismo significado. Ya no sería el símbolo de la tiranía, sino de la resistencia, de la lucha por la libertad. A lo lejos, vio a los prisioneros liberados que trabajaban para restaurar las instalaciones, y su corazón se llenó de esperanza. Aunque la tarea no era fácil, sabía que el futuro que les esperaba sería mucho más brillante que el pasado que habían dejado atrás. La última parte de la historia de la mina había comenzado, una historia que ahora sería escrita por aquellos que habían luchado por la justicia. La libertad había sido reconquistada, pero el trabajo real, el trabajo de edificar una nueva sociedad, acababa de empezar. Y Nikolev, Ilka, Pavel y todos los demás sabían que su esfuerzo, su sacrificio, había valido la pena. No por la victoria en la batalla, sino por la libertad que ahora podían ofrecer a las generaciones venideras. Y así concluye nuestra narración de un drama de Livonia. Si has disfrutado de esta historia, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos audiolibros. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.